Nuevamente aquí con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión de hoy es sobre la semana última de Jesús antes de morir, lo que llamamos nosotros los cristianos comúnmente Semana Santa. Los evangelios nos muestran a nosotros la narrativa, la historia de Jesucristo, pero casi siempre encontramos en los cuatro evangelios que la trama redunda en torno a la muerte de Cristo. Mateo, Marcos y Lucas presentan como argumento de su libro y como el desenlace de la trama el que hayan acusado a Jesús de querer destruir el templo para luego llevarlo al Calvario. Juan, sin embargo, presenta la resurrección de Lázaro como una de las amenazas percibidas por los líderes judíos, líderes religiosos, a fin de usarla como argumento en contra de Jesús y luego destruirlo. Los fariseos consideraban el templo como una institución de ellos. Es más, los religiosos judíos para orar miraban hacia el templo o hacia Jerusalén. El haber interpretado las palabras de Jesús referente a su propio cuerpo, que moriría y luego resucitaría, diciendo que Jesús había dicho que destruiría el templo y luego lo levantaría. Eso era una amenaza para la institución del templo. Y Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas presentan eso como el argumento que lleva a la acusación final de que Jesús debe ser castigado, penado. Juan presenta que es la amenaza que sienten los saduceos, los líderes religiosos que no creían en la resurrección y el juicio, de que los demás puedan entonces mirar que Jesús tiene razón al haber resucitado a Lázaro y que la resurrección era real. Por lo tanto, deciden deshacerse de Jesús. Como sea, los cuatro evangelios que tenemos en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos presentan el desenlace terrible del ministerio de Jesús en la crucifixión. La última semana en la que Jesús tuvo a sus discípulos enseñándoles o estuvo con ellos y que básicamente se describe o se caracteriza por los eventos ocurridos en torno al templo o allí en Jerusalén. Lo que podemos nosotros encontrar y recordar es que Jesús entra triunfante en Jerusalén. Al entrar triunfante se le llama de que habiendo montado un pollino, un asno, él entra a la ciudad y es clamado por muchos jóvenes como el hijo de David y gritan hosanas a él. Hay personas que quieren parar esa celebración. Obviamente los líderes religiosos están preocupados de que lo van a ver como un rey. Y Jesús dice que la alabanza es perfeccionada en aquellos que maman, o en los jóvenes, o en los niños, refiriéndose a aquellos que reconocen que Él es su rey y que Él también es descendiente de David. Él es el prometido Mesías. En otras palabras, la alabanza perfecta que Dios acepta es la que viene del corazón, la que no tiene prejuicios, la que expresa lo genuino del individuo, reconociendo la realidad. Además de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, encontramos también la institución de la Santa Cena o la Eucaristía que Jesús hace. Jesús quiere preservar el significado del sacrificio que está a punto de hacer para la humanidad y establece o instituye esa ceremonia que le llamamos nosotros la Eucaristía, a través de la cual el pan simboliza el cuerpo y el vino de uva la sangre de Jesucristo. Jesús quiere que recuerden sus seguidores que como pecadores necesitarán de Él y que Él es el sustento espiritual para las almas. El cristiano deberá tener una comunión con Él constante, sabiendo que en Él encontrará perdón y que Él le sustentará en su aventura espiritual para la eternidad. Pero además de la entrada triunfal y la institución de la Eucaristía en esta semana, Jesús también hizo otras cosas. Una de esas cosas, lógicamente, fue
la de su visita al Getsemaní. En su visita al Getsemaní encontramos nosotros el punto de no retorno en el ministerio de Jesús. Cuando Él dice, pase de mí esta copa, no como yo quiera, sino como tú, diciéndole al Padre. En otras palabras, Él está determinado a ir al sufrimiento, no importa, pase lo que pase. Ese punto de no retorno es el que se encuentra en el Getsemaní. Él invitó a sus discípulos a que pasaran por ese punto, pero no quisieron hacerlo. Se durmieron. Todos los cristianos que estamos hoy somos invitados a tener nuestro propio Getsemaní. El punto de no retorno en el que decidimos dedicar nuestras vidas a Dios. No importa lo que pase. Si no nos ha tocado ese punto del Getsemaní, bueno, ¿cuándo nos llegue? ¿O cuándo nos llegará? ¿Estaremos nosotros dispuestos a asumir una actitud como la de Cristo en relación con lo que creemos? ¿O definitivamente nos echaremos para atrás? ¿O dormiremos como los discípulos? Las traiciones en esa semana fueron terribles. Recordemos nosotros que el gran maestro fue traicionado. Las traiciones residían justamente en la percepción que tenían ciertos discípulos de que ellos eran capaces de hacer cualquier cosa. Uno de ellos le dijo, creo que todos te podrán negar, menos yo. Sin embargo, fue el primero en negarlo y hasta con maldiciones. Otro le traiciona, no porque quizá no lo haya amado. Sí, amó a Jesús y apreciaba su enseñanza, pero tenía intereses egoístas. Quería que se cumpliesen ciertas cosas a su manera y quiso empujar a Jesús. Este fue el caso de Judas Iscariote. Ahora, cuando como cristianos nos acercamos nosotros a esta fe en Jesucristo y consideramos o reflexionamos sobre esta última semana de Jesús con sus discípulos en la tierra, recordemos que podríamos estarnos enfrentando también a actitudes de traición, en las que mostramos que aunque hemos dicho que amamos a Jesús o somos cristianos, pero quizás no lo seamos en el fondo, o tengamos temor, o pesen más otros intereses que tenemos y nos desviemos de las cosas primordiales. La reflexión es que en esta semana podamos nosotros pensar también, o en esta época, o en épocas como estas, cuán importante es nuestra lealtad con el que dio su vida por nosotros. Además de todas estas cosas que he dicho, la entrada triunfal, la institución de la Cena del Señor, o la Eucaristía, el Getsemaní y los traidores, encontramos nosotros la corte o la prueba que encuentra Jesús. Acusaciones directas. Entre esas, como ya dije, estaba la acusación de que él quería destruir el templo. Jesús dijo, destruid el templo y yo en 3 días lo reedificaré, refiriéndose a que si le mataban él iba a resucitar. Pero ellos dijeron, este ha dicho, yo puedo destruir el templo. Los testigos que buscaron eran falsos, porque dijeron cosas que Jesús no dijo. Y aprovecharon enardecer la masa, los fariseos y muchas otras personas que consideraban al templo como una institución. ¿Cuántas veces el celo religioso nos hace ver cosas de nuestra propia institución religiosa como algo que es muy especial y nadie puede tocarlo, hasta el nombre mismo de la iglesia, o una cosa o un individuo? Y ese celo nos ciega y no podemos ver las verdades fundamentales que puede haber en torno a todas las cosas. A Jesús lo acusaron también de haber quebrantado el día de reposo y de haber desafiado la ley misma, refiriéndose a las escrituras de esa época, o sea, el Pentateuco. Y tenían temor que él desbaratara las tradiciones. Tenemos a veces nuestra vida tan arraigada en las tradiciones y en las costumbres que nos olvidamos de los principios. Es mejor vivir la tradición y la costumbre que el principio mismo. Y esto puede volvernos a nosotros en contra de Jesús. En vez de estar al lado de él, para con él entender su sacrificio por la salvación, ponernos en contra de él para gritar, crucifícale y pedir a Barrabás en vez de a Jesús, porque la multitud es lo que pidió, otro delincuente en vez de a Jesús. Cuando hubo buena voluntad para soltarlo, los religiosos de esa época pidieron que no lo soltaran. Porque recordemos, los saduceos, fariseos y todos los judíos representaban lo que era la iglesia. Y Pilato y los demás oficiales romanos
representaban lo que es el Estado. Así que el Estado básicamente dijo, miren, no encontramos falta en este hombre. Pero los religiosos dijeron, crucifícale. Lo mismo puede pasar ahora mismo. Personas que consideramos seculares puedan entender mejor las cosas mismas de la religión que alguien enceguecido por un celo religioso irracional, definitivamente. Hemos de cuidarnos de no caer en ese celo religioso irracional. Jesús, en medio de todas estas acusaciones, quiso enfrentar la realidad sin tener que demostrar su poder, aunque le pidieron que hiciera milagros y que demostrara quién era. Él no tenía que demostrar a otros con ciertos hechos que él era Dios. Él era Dios. Bastaba con eso. No podemos como cristianos tratar de hacer un show, una demostración para que los demás digan, ahora creo. El asunto del cristianismo está basado en la fe, no olvidemos. Y Jesús nunca quiso demostrar su yo en un sentido egoísta o para que otros vieran su gran superioridad. Él siempre se puso al servicio de la humanidad. Ahora él enfrentó el Calvario. Fue al Calvario. Y nosotros sabemos que fue azotado antes. El Calvario significa todo ese sufrimiento, no solamente haber sido crucificado. Pero el sufrimiento de Cristo, amigos, o cualquiera que esté viendo y escuchando esta disertación, no estuvo cifrado, concentrado en lo que le pasó a él en las torturas de una semana. No, el sufrimiento de Cristo fue de 33 años. Porque tal como lo era un ser perfecto, vivir en un mundo imperfecto de por sí ya era un maltrato, era una tortura. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida sin pecado en medio de un mundo pecador, en medio de la maldad. Fue él todo pureza. En medio del odio fue él amor. En medio de indiferencia fue él compasión. En medio de la mentira fue él la verdad. Él sufrió cada momento. Pero su muerte tiene significado porque su vida fue perfecta. Y aún en la cruz, lo primero que a él le interesa son aquellos que lo están maltratando. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los primeros en la mente de Jesús, aún en su sufrimiento, eran aquellos que lo maltrataban porque creía de que ni siquiera sabían lo que hacían. Luego, un delincuente que estaba siendo crucificado con él, que ejerce fe. Jesús sale al encuentro de él cuando aquel ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le garantizó en el mismo instante, estarás conmigo en el paraíso. Te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y después él se interesó por su familia, preocupándose por su madre, diciéndole a Juan, a un joven discípulo que tenía, que cuidara de ella. Y hasta después de haberse ocupado de sus enemigos, de aquellos que son delincuentes, pecadores, pero que ejercen fe, de su familia, entonces comenzó a pensar en sí mismo. Tengo sed, Padre, ¿por qué me has desamparado? Etcétera. Pero antes que eso, él le puso orden en su servicio y ministerio, aún en el momento más crítico, que era el momento de su muerte. ¡Qué cristianismo maravilloso es el que puede vivir alguien cuando considerando y reflexionando sobre estas verdades fundamentales en la vida y el ministerio de Cristo, es movido a ser un cristiano, un hijo de Dios verdadero? Dios nos ayude y que en esta semana o en la semana llamada Semana Santa recordemos que Jesús murió por nosotros. Sí, es cierto, lo acusaron de haber dicho que destruía el templo. Y Mateo, Marcos y Lucas usaron el templo como el argumento que llevan a la crucifixión de Cristo. Juan usa el tema de la resurrección de Lázaro. Pero nosotros, al leer los evangelios, podemos usar el argumento que Jesús murió porque murió por nosotros, para ser nuestro Salvador, para que nosotros pudiéramos recibir lo que no merecemos. Él murió recibiendo lo que no merecía. Dios te bendiga y pronto vendremos con otra reflexión. Hasta luego.